que forma parte de este segundo punto del orden del día de esta sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Cuando esté preparada, iniciamos. Bienvenida de nuevo, señora Pablos. Bien, a continuación le voy a dar la palabra por tiempo de 3 minutos al señor Amado Borrella, que formulará la segunda pregunta. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señora Pablos, bienvenida a esta comisión una vez más. Mire, en el DOE del pasado 23 de abril se publicaba el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado con la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación al Decreto 1/2025 de 23 de enero de medidas fiscales urgentes en materia tributaria. Señora Pablo, estamos hablando de un paso previo ante un posible recurso de inconstitucionalidad. Y antes de nada hay que recordar cómo y por qué aprueban ustedes esta chapuza legislativa. Permítame que lo califique así. Recordemos, justo el día después de retirar ustedes los presupuestos para tapar el gran fracaso de la señora Guardiola, pues ella misma anunció un decreto exprés de medidas fiscales elitistas absolutamente improvisado y que afianzaban una política fiscal llena de privilegios y sin ninguna medida para las clases medias. Un decreto que a priori ustedes pues no pactan con nadie, a priori. No obstante, posteriormente vuelven a negociar con sus socios de la ultraderecha a cambio de dar más privilegios aún a los que más tienen. Pero la moneda de cambio principal, la guinda de este pastel tan amargo, pasa por derogar la ley de la memoria histórica, es decir, denigrar y humillar la memoria y la dignidad de las víctimas de la dictadura a cambio de que la ultraderecha no les tumbara el decreto y volvieran a tener un nuevo fracaso después de los presupuestos. Desgraciadamente, esta aberración se ratificará, si no lo impide la cordura, pasado mañana, el jueves, en el Pleno. Hay que recordar también que cuando se convirtió en ley, ese decreto se convirtió en ley, a los grupos parlamentarios de la oposición real, es decir, a Unidas por Extremadura y al Partido Socialista, pues no se nos dejó ni enmendar siquiera por el veto sectario y autoritario de este Gobierno. Pues bien, la aprobación de ese decreto, señora Pablo, ha provocado que el Gobierno de España active el procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional al entender que esta norma podría ser inconstitucional. Estamos, sin duda, señora Pablo, ante una verdadera chapuza, como he dicho antes, no solamente política, sino jurídica, una chapuza sin precedentes. Y, por tanto, nos gustaría saber cuál es la opinión de la Junta de Extremadura y cómo piensa resolver este desastre. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Amado. Bien, para contestar esta pregunta, por tiempo de 10 minutos y por parte de la Junta de Extremadura, tiene la palabra la señora Pablos Mateos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, buenos días a todas. Me gustaría, en primer lugar, indicar que, en mi opinión, se está empleando de forma incorrecta el término indicios al hacer referencia al Decreto Ley 1/25 de 23 de enero de medidas fiscales urgentes en materia tributaria. Y digo que se utiliza de forma incorrecta ese término por dos motivos. El primero, porque tanto el decreto ley como la posterior ley que se aprueba, habiéndose tramitado como proyecto de ley, Ley 1/25, han contado con el respaldo de los órganos de asesoramiento jurídico de la comunidad autónoma y, en segundo lugar, porque son normas, ambas ellas, que se han aprobado en la Asamblea de Extremadura. Y recuerden, seguramente que lo sabe, que existe un procedimiento regulado en cada una de sus etapas que garantizan la eficacia y validez de esas normas. Hecha esta precisión, quiero hacer referencia efectivamente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo por el que se inicia esa Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma en relación con el decreto ley que mencionaba en su pregunta. En dicho acuerdo se indica que se inician negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con el decreto ley, negociaciones que, quiero recordar, se van a desarrollar en el marco de absoluta normalidad, porque, como seguro bien saben, el Estado y las comunidades autónomas están sometidos recíprocamente al deber general de cooperación básico y esencial para garantizar la funcionalidad del Estado de las autonomías. Estas referidas negociaciones se desarrollarán, como se ha dicho, a través de esa Comisión Bilateral de Cooperación, que es el instrumento de colaboración
que reúne a miembros de ambas administraciones para llegar a acuerdos sobre esas discrepancias que se han manifestado. En definitiva, esta comisión bilateral, como cualquiera otras de las que se han producido en esta comunidad autónoma, tiene como finalidad ser un cauce de conciliación por la vía de la cooperación. Además, quiero aprovechar la oportunidad para recordar que esas comisiones bilaterales no son ajenas a nuestro propio ordenamiento jurídico autonómico. Nuestro Estatuto de Autonomía recoge en el artículo 64 la regulación de la Comisión de Cooperación Bilateral, que le atribuye las siguientes funciones. En primer lugar, establecer los mecanismos de información y colaboración para el ejercicio de las respectivas competencias propias. En segundo lugar, colaborar en la elaboración de proyectos legislativos del Estado que afectan singularmente a las competencias e intereses de Extremadura. En tercer lugar, ser cauce y ámbito de resolución de conflictos entre ambas administraciones y, como cláusula de cierre, se establece también que esa comisión de cooperación bilateral puede asumir cuales otras funciones de similar naturaleza a iniciativa de cualquiera de las partes. Corresponde, pues, como acabamos de mencionar, a esa comisión bilateral, entre otras funciones, analizar las normas con rango de ley, tanto estatales como autonómicas, en relación con las cuales se hayan suscitado discrepancias. No obstante, estamos hablando de cooperación, de colaboración con el Estado, y yo quiero hacer un inciso, un paréntesis, para mencionar que desde la Dirección General de Tributos, con cualquiera de las normas que tienen contenido tributario, son enviadas al Estado, concretamente a la Secretaría Técnica, que forma parte del Consejo Superior de la Dirección y Coordinación para la Gestión Tributaria. Quiero decir con esto que con cada una de las normas aprobadas con contenido tributario desde el primer decreto ley que se aprobó en septiembre de 2023, desde la Dirección General de Tributos se envía el texto al Estado para que sea valorado y para informar sobre el contenido y el sentido de los cambios normativos que se están haciendo en esta comunidad autónoma. Quiero manifestar con esto que con este proceder se da una total normalidad a las relaciones institucionales entre la comunidad autónoma y el Estado de la Nación, con un intercambio continuado de información entre ambas administraciones. Y volviendo a la comisión bilateral, pues tengo que decir que ese procedimiento ni es extraordinario ni es nuevo. Usted habla de chapuzas sin precedentes. Pues, desgraciadamente, no hay más que tener un poquito de memoria histórica para ver que existen numerosas normas tributarias que también deberían haber sido la misma chapuza, porque estuvieron sometidas a discrepancias resueltas en sede de una comisión bilateral. Me permito indicarles cuáles son esas normas. Ley 4/2012 de 28 de diciembre de medidas financieras y administrativas. Ley 3/2012 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto Legislativo 1/2013 de 21 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos. Ley 1/2015 de 10 de febrero de medidas tributarias administrativas financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto Ley 1/2019 de 5 de febrero de medidas urgentes para el fomento del juego responsable de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y Decreto Ley 2/2020 de 25 de marzo de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Disiento con usted en manifestar que todas estas normas fueran una chapuza. De hecho, en todos los casos se llegó a un acuerdo satisfactorio y ambas partes consideraron solventadas las discrepancias conforme a compromisos normalmente interpretativos de los preceptos afectados. ¿Qué va a ocurrir ahora? Cuando se sustancie esa comisión bilateral, la intención de ambas partes es, como hemos dicho, llegar a acuerdos que serán satisfactorios y que quedarán en esas comisiones sin ir más allá, como hemos hablado y como esperemos que sea teniendo los precedentes de las normas que hemos citado. Muchas gracias. Gracias, señora Pablos. A continuación, tiene el turno de réplica y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Amado Borrella. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señora Pablos, este decreto exprés, que entre otras cosas ha sido chusca por eso, por las prisas y por tapar el fracaso de la señora Guardiola, a diferencia de las otras leyes que usted me ha mencionado, por cierto, 6, ha mencionado 6, 4 fueron en la etapa del anterior Gobierno del Partido Popular. Aprobado ese decreto usted de exprés, aprobado por el Gobierno de la señora Guardiola, es un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en política legislativa. Y usted lo sabe muy bien. Improvisación normativa, desconocimiento competencial y, lo peor, oportunismo político, porque ahí es donde viene todo el error.
Pero es que sí que tuvo que presentar el Partido Popular una enmienda para corregir el decreto, el MADEX, la prórroga del concierto del MADEX, porque ni lo habían incluido. Sí que era un error tras otro, pero lo más alarmante de esta chapuza es que no ha sido fruto de la ignorancia, señora Pablo, sino que ha sido fruto entre la connivencia, entre la academia y el oportunismo político. Es que este decreto ha sido redactado y promovido por profesoras de Derecho Financiero y Tributario, es decir, la propia consejera de Hacienda y usted misma, que es directora general, usted misma. Y, por tanto, lo que debería haber sido una garantía de solvencia técnica, darnos seguridad técnica, se ha convertido en una evidente, repito, sí, chapuza jurídica, señora Pablos. Cuando ustedes elaboran conscientemente una norma contraria, como ha sido en este caso, porque es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, y después me referiré a ella, no estamos ante un mero error, señora Pablo, sino que estamos ante una decisión política deliberada, con prisas, una auténtica improvisación y, por tanto, una pura chapuza. Y al final el resultado de todo esto es un decreto que, además de ser injusto y elitista, es jurídicamente débil, como se ha demostrado, es estratégicamente insostenible y, además, políticamente torpe. Muy torpe. Y, efectivamente, señora Pablo, el primer punto controvertido es la reducción autonómica en el IRPF por donaciones y a entidades culturales y deportivas. Y ustedes, en esta medida, introducen obligaciones de comunicación a las entidades receptoras de esas donaciones que traspasan claramente, porque es así, las competencias de las comunidades autónomas en el IRPF. Es así. Es decir, con esta medida ustedes, señora Pablo, se extralimitan y crean un mecanismo de pseudocontrol tributario que invade claramente las competencias exclusivas del Estado. Es así. Y mire, señora Pablo, esta intromisión no es solo técnicamente insostenible, sino que es jurídicamente insalvable. Y usted lo sabe, o debería saberlo. Y es un hecho, es así. Y la segunda deducción prevista es efectivamente esa aberración, esa bonificación de hasta el 75% del IRPF para aquellos que quieran trasladar la residencia habitual a Extremadura. Vamos, que se nos iba a llenar Extremadura y se nos llenará Extremadura de nuevos residentes. Esta ocurrencia no solamente es una absoluta perversión del sistema tributario, sino que atenta además contra la armonización fiscal. Porque no se trata de una deducción basada en una inversión productiva, no, ni de un gasto con justificación económica, tampoco, ni de una circunstancia personal o familiar que se pueda amparar en la ley del IRPF, tampoco. Se trata, señora Pablo, simplemente de una bajada indiscriminada y generalista. Se trata de algo que no tiene fundamento jurídico válido y ningún encaje constitucional. Y es más, señora Pablo, esos supuestos efectos tan positivos que va a provocar atrayendo gente ni son contrastables, y ya le digo yo que no van a ser los esperados, ni por asomo. El túnel de Mirabete no se va a tener que ensanchar para que venga gente a Extremadura por esa rebaja impositiva. Ya se lo digo yo, que no va a ser así. Además, señora Pablo, y esto es lo peor, y esta es la diferencia con respecto a las otras leyes que usted me ha dicho, esto colisiona frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya ha anulado deducciones similares en el pasado. Es que ya ha anulado, y aún así ustedes reinciden deliberadamente en el error. Y aún así ustedes siguen desoyendo la jurisprudencia y usando el sistema fiscal como una herramienta propagandística sin importarles las consecuencias jurídicas. Señora Pablos, mire, esta política de atajos no solo es una medida elitista, injusta y sin ningún respaldo jurídico, sino que además socava los pilares del sistema de financiación autonómica, que precisamente estamos debatiendo ahora las conclusiones de la Comisión de Estudio de Financiación Autonómica. Por eso esta actuación del Gobierno de la Junta no es más que una maniobra irresponsable y frívola. Esto es un auténtico naufragio tributario del Partido Popular y del Gobierno de la señora Guardiola, otro más. Y lo es porque lo único que demuestra con su política fiscal es que están preocupados por el titular fácil y por la confrontación política que por gobernar con responsabilidad y con respeto a la ley. Eso es por lo que están ustedes preocupados. Y mire, señora Pablo, las deducciones fiscales, y esto debería ser así, y usted debería saberlo más que nadie, deben ser herramientas de justicia redistributiva y de estímulo económico, y no deben servir como un mero instrumento de propaganda ideológica ni de premios arbitrarios, porque eso es lo que han hecho ustedes con esto. Por eso, este decreto pactado con la ultraderecha y luego transformado en ley
jamás debió aprobarse. Jamás debió aprobarse. Porque es injusto. Porque, acabo ya, porque es una chapuza política y jurídica. Porque fue improvisado y lo peor de todo, porque fue negociado con la ultraderecha a cambio de denigrar la dignidad de las víctimas de la dictadura franquista. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Amado. Bien, para el turno de dúplica, por parte de la Junta de Extremadura, la señora Pablos Mateos dispone de 5 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias, señor presidente. Insisto que una comisión bilateral no significa que la norma sea una chapuza. Eso es su apreciación y debe quedarse en ese contexto. Nosotros afrontaremos esa comisión bilateral con el ánimo de resolver discrepancias que, vuelvo a insistir, ni son extraordinarias ni son una novedad en esta región. Y, por tanto, si calificamos de chapucera cualquier norma que haya tenido una comisión bilateral, insisto, efectivamente, soy consciente que he traído normas de uno y otro signo político, porque en ese caso quiero poner sobre la mesa pues, que efectivamente hay una normalidad en la realización de esas comisiones para coordinar soluciones antes de un recurso de inconstitucionalidad, pero que en cualquier caso también se ha enfrentado con anterioridad esta región a recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno de la Nación o por los tribunales, en ese caso, cuestiones de inconstitucionalidad. No le voy a mencionar todas las normas, pero puedo poner algún ejemplo. Hablamos del impuesto de dehesas calificadas de indeficiente aprovechamiento, donde fueron impugnados los artículos 21 y 27 de la Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la dehesa de Extremadura. El recurso de inconstitucionalidad se resolvió satisfactoriamente. También el impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, artículos impugnados, el artículo 30 y 43 de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de caza de Extremadura, también resuelto por el Tribunal Constitucional de forma satisfactoria. Impuestos sobre el suelo sin edificar y edificaciones ruinosas, Ley 9/1998, de 26 de junio, del impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas, también resuelto satisfactoriamente en el recurso de inconstitucionalidad. El impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, idem, o el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, en este caso una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia. Y en todas esas situaciones, insisto, las normas pudieron salvar ese juicio de proporcionalidad y constitucionalidad que estableció el Tribunal Constitucional. Por tanto, yo les invito que antes de hablar de chapuza o de norma que vulnera la Constitución, si llevamos esto a otros ámbitos del procedimiento, diferenciemos entre lo que puede ser un presunto, un imputado, un procesado, un condenado. Estamos en una fase incipiente de negociación y eso no significa, insisto, y quiero reiterar que me parece un insulto hablar de una norma chapucera, una norma que está pensada por y para los extremeños. Si hay algo que se valora definitivamente de esta Dirección General de Tributos es la realidad de la región, y se lo he dicho siempre, nuestra región tiene una serie de particularidades, de singularidades que tienen que ser atendidas, y eso es lo que se ha hecho de aquí atrás en todas las normas tributarias. No son normas para ricos, son normas para ciudadanos que han insistido ya hasta la saciedad, que tienen sueldos bajos, son los hasta 20.000 euros. Hemos hablado de medidas que afectan a familias numerosas, familias monoparentales, menores de 36 años y personas con discapacidad, a las que ustedes siempre rehuyen hablar en la norma, y la realidad es que revísense las medidas tributarias que se han adoptado y díganme si sí o si no se han beneficiado esos colectivos, que, insisto, son los que han tenido una mayor trasvase de fondos desde la Junta hacia los bolsillos de los ciudadanos. Insisto, no se trata de chapuza, no se trata de privilegios, sino se trata de analizar y conocer cuáles son las necesidades de nuestra región y legislar para los ciudadanos extremeños. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pablos. Gracias, señorías, por el desarrollo de esta sesión y, agotado el orden del día, levantamos la sesión. Gracias.